Pasamos al ejercicio número 7. Entonces, nos están pidiendo hacer un programa donde va a leer dos números. Y a partir de esos números hay dos condicionales. Si los dos son pares o si los dos son impares. Entonces, que tome dos números y diga si ambos son pares o ambos son impares. Pasamos al diagrama de flujo de datos. ¿Listo? Entonces el diseño de pantalla sería así. Se va a imprimir en pantalla la instrucción y presentación del programa. Entonces este programa, leyendo por teclados números, imprime si ambos son pares o impares. Se va a imprimir en pantalla lo que tiene que realizar el usuario. Depositar un número. Un número lo va a depositar, digamos que número N1. ¿Listo? Lo mismo, segunda instrucción, N2. Se tiene que introducir un segundo número que por medio del identificador N2 se va a adquirir por lectura de teclado. Después encontramos a imprimir en pantalla la representación, o sea, si los dos son pares o impares. ¿Listo? ¿Qué pasa de, por ejemplo, digamos que haya un par o impar? Vacío, porque acá claramente está diciendo dos números y entonces se va a decir si ambos son pares o impares. O sea, la instrucción es muy clara. Los dos pares o los dos impares. Diagrama de flujo de datos, botón Run, entonces presentación e instrucción del programa. Mismo acá hay una salida de texto, una salida de caracteres, entonces se va a imprimir lo que tiene que realizar el usuario. En este caso, tiene que depositar un valor, que ese valor va a ser el primer número. El identificador N1 va a guardar este valor, este primer número o el valor depositado por el usuario por medio de lectura de teclado. ¿Listo? Pasamos a la siguiente línea de texto, línea de código. Acá hay una salida, entonces hay una salida de texto, una salida de caracteres. Entonces se va a imprimir en pantalla lo que tiene que realizar el usuario. En este caso tiene que depositar un segundo número, el segundo valor. Después de ello, ya después con el identificador número 2 o N2, va a adquirir automáticamente el valor depositado por el usuario por medio de la lectura de teclado. Entonces acá tenemos el identificador N1, N2. Se va a usar N1 para guardar el valor del primer número. Se va a usar N2 para guardar el valor del segundo número. Comienzo de condicional. Si N es par y 2 es par. O sea, si los dos son pares. Si sale este condicional verdadero, se va a imprimir ambos son impares. ¿Listo? Acá hay un primer condicional. Entonces se va a imprimir en pantalla. Después de haber evaluado el condicional, sale el booleano verdadero, se va a imprimir en pantalla. Si es falso, va a pasar al siguiente condicional. Si N1 es impar y N2 es impar, booleano verdadero, ambos son impares. Booleano falso, vacío. Si llegamos hasta acá, si llega el programa hasta acá, significa que hay un número o hay dos números heterogéneos, par y o impar. Acá hay un número par y acá hay otro número impar. Entonces, vacío. ¿Por qué? ¿Por qué vacío? Simplemente porque si los dos son pares, se va a imprimir en pantalla. Si los dos son impares, se va a imprimir en pantalla. Y si hay dos números mixtos, no se va a imprimir en pantalla, porque la instrucción es ambos son impares, ambos son pares. Entonces llegamos al fin. Digamos que el usuario va a depositar 4 y N2, digamos que 2. Entonces N1 es par y N2 es par. Verdadero, ¿cierto? Entonces se va a imprimir en pantalla. Listo, ambos son pares. Digamos que va a poner, digamos que 8. Entonces el usuario va a depositar en un primer número. No, digamos que
3 y el segundo número 6, o digamos no, pues primer número 3 y el segundo número 9, entonces n1 es impar, porque es 3 y 3 es impar, y n2, 9 es impar. Entonces, booleano verdadero, ambos son impares. Digamos que el usuario va a poner 2 y 1, entonces va a pasar falso, porque por ejemplo 1 y 2, entonces acá 1 y acá 2, por medio de lectura de teclado, como es falso, se va a pasar a la siguiente, el siguiente condicional, y como es falso, porque n1 viene siendo impar, ¿cierto? Y n2 es par, entonces es falso. O sea, entonces esa sería la interpretación. Entonces, void, vacío. Vamos a ver el programa. Entonces, este programa indica si dos números son pares o impares. Si hay un valor, salvedad, si hay un valor par y otro impar o viceversa, no se imprimirá en pantalla. ¿Por qué? Porque en el programa o en la tarea como tal dice, si se imprimen los dos, tienen que ser dos números. Si los dos son pares o los dos números son impares. O sea, esas son las dos posibles impresiones por pantalla de los resultados de la interpretación. Bueno, se va a imprimir en pantalla la final de instrucción del programa. Después de salto de línea, se va a imprimir lo que tiene que realizar el usuario. Después un identificador N1. ¿Listo? N1 viene siendo el identificador por medio de lectura de teclado. N1 va a guardar el valor que va a depositar el usuario. ¿Listo? Pasamos a la siguiente línea de código de texto. Se va a imprimir en pantalla entrar el segundo número, la segunda instrucción. Entonces es lo mismo, funciona igualmente como en el primer identificador. Se va a guardar en valor numérico del segundo número por medio del identificador N2 como medio de lectura de teclado. Inicio de condicionales. Print. Ya se va a imprimir lo mismo, definir, listo. Inicio de condicionales. Si, and. ¿Qué significa and? Todos tienen que ser verdaderos. Si hay uno falso, todos son falsos. Si todos son falsos, todos son falsos. Y si todos son verdaderos, todos verdaderos. Si esto es verdadero, reminder que el residuo de la división entre el primer número y 2 es igual a 0. Y acá el siguiente condicional, si el residuo de la división entre n2 y 2 es igual a 0, si los dos son verdaderos, booleano verdadero. Entonces se va a imprimir en pantalla, ambos son pares. Si no, si esto es falso, digamos que hay uno falso y otro verdadero, se va a pasar al segundo condicional, a de lo contrario. Entonces, if, lo mismo, and, todos tienen que ser verdaderos. Acá funciona lo mismo pero con not, que es no. Si esto no es igual a 0, lo mismo. El residuo de la división entre el número 1, el primer número, no es igual a 0, lo mismo. Primer condicional. Y el segundo condicional, el residuo de la división del número 2, del segundo número entre 2, no es igual a 0. Si esto es verdadero los dos, se va a imprimir en pantalla, ambos son impares. Si, por ejemplo, acá ponemos cualquier número, digamos que 8. Como 8 es igual a 0, ¿cierto? Pero no es igual a 0, porque acá hay una aclaración, entonces es falso. Y si hay uno falso, se va a pasar directamente a vacío. ¿Listo? Esa sería la explicación prácticamente. Recordemos que reminder saca el residuo de la división del dividendo por el divisor, o puede ser n2, este valor entre 2, n2 entre 2. ¿Y cuál es n2? Pues viene siendo el segundo número. ¿Y cuál es n1? Viene siendo el
dato del primer número. N1 es un identificador y N2 es el otro identificador. Ponemos un primer número de este programa, leyendo por teclados números, imprime si ambos son pares o impares. Digamos que vamos a poner el número 67. El usuario va a poner el número 67, primer número, y entre el segundo número ponemos el 9. ¿Listo? Ambos son impares. Vamos a ensayar otro. 6, 80. Ambos son pares. Vemos otro, 78. Este número grande. Ambos son pares. Digamos que 45 y 78. Como son mixtos, entonces vacío. ¿Listo? Esta sería la explicación del ejercicio número 7. Pasamos al ejercicio número 8.